Saludos, hermanos y amigos presentes y los que estarán viéndonos en YouTube. Una bienvenida a todos a esta sala de Zoom de la Escuela Hebraica. Estamos aquí hoy para estudiar, como siempre, un tema de las Sagradas Escrituras. Pero a manera de introducción voy a hacer referencia a la creación de los animales en este planeta. Casi todos los animales tienen una boca y dentro de la boca tienen dientes, no todos, pero casi todos, y dentro de la boca tienen la lengua. Estos órganos, estos elementos del cuerpo del ser humano especialmente, tienen una función muy particular. Bueno, los animales también, ¿verdad? La boca les sirve para, para alimentarse, obviamente, para cazar en algunos casos, para defenderse de otros animales con los colmillos, con los dientes y sobre todo para masticar sus alimentos y tragarlos y etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Para sobrevivir, para vivir en este mundo, pues necesitamos la boca, especialmente los seres humanos, ¿verdad? Para ingerir alimentos. En el caso nuestro, no para pelear como a los animales que pelean con la boca, con los dientes, en algunos de ellos. Pero nosotros tenemos otra manera de pelear, ¿verdad? No mordemos con la boca a las otras personas, ¿verdad? Pero sí los mordemos con las palabras. Esto es una metáfora, ¿verdad? Por así decirlo. Este, la lengua, que es el órgano principal que está dentro de la boca, pues obviamente es un órgano físico, pero que también tiene unas funciones importantes en términos de comunicación, aparte de comer y eso que sirve para mover el alimento dentro de la boca, para lado y lado, para que los dientes los mastiquen, etcétera. Es una maravilla de la creación, ¿verdad? Del ser humano, especialmente. Entonces, la lengua también, la palabra lengua también se refiere al idioma, ¿verdad que sí? Se habla de la lengua española, por ejemplo, la lengua francesa, pues ahí se refiere al idioma, no al órgano que está dentro de la boca. Este, pero generalmente ambos van en cierto modo unidos en términos de funciones, ¿verdad que sí? O sea, el idioma, en nuestro caso, la lengua española, ¿verdad? Pronunciada esa lengua española, ese idioma por medio de la lengua física que está dentro de la boca. Es sencillo, ¿verdad? Esto es elemental. Pero el punto es que a ese órgano que llamamos la lengua, porque en otros idiomas se llama de otra manera, ¿verdad? En inglés se llama tongue, the tongue, etcétera. En hebreo se llama lashon, aunque es lo mismo. En hebreo, lashon se refiere al órgano de la lengua y también al idioma. Pues bueno, ese es el tema de hoy. O tiene algo que ver con el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a ese órgano que se llama la lengua en español y que es tan útil para hablar. De hecho, sin la lengua casi no pudiéramos hablar. Sí, siempre se puede uno comunicar de distintas maneras. Incluso hay lenguaje de señas, ¿verdad? Con las manos, pero eso es otra cosa. Pero en términos físicos y audibles, para que nos oigan, nos escuchen, pues hay que pronunciar palabras con la lengua, ¿verdad? Eso es indispensable. Así que es una maravilla que el ser humano pueda utilizar la lengua para hablar y para cantar y para gritar en caso de emergencia que necesite pedir ayuda. La lengua ayuda también, ¿verdad? Y los pulmones y todos los demás órganos. Pero cuando hablamos de las relaciones humanas, ¿verdad? De comunicación entre seres humanos, ahí entramos en un mundo diferente al mundo físico de la biología, de la función de la lengua. Así que en ese sentido, en ese mundo de comunicaciones y de relaciones humanas de unos seres con otros, es que es importante el tema de hoy. Vamos a mostrar el documento
como siempre hacemos para desarrollar el tema de una manera sencilla, ¿verdad? Y elemental. Bueno, pues ahí está el tema, la lengua. ¿Qué dice la Biblia acerca de la lengua? Válgame, mire lo que dice el apóstol Jacobo, mal llamado Santiago, que ese nunca fue su nombre, pero le han puesto ese nombre en las traducciones españolas. Jacobo, capítulo 3, versos 6 y 8 dice, y la lengua es un fuego. Esto es una metáfora, por supuesto, ¿verdad? Es un fuego, es un mundo de maldad. Wow. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero, porque se refiere al habla, al habla. Prende fuego al curso de nuestra vida, inflamada ella misma por el crematorio, el Gehinam, como se dice en hebreo, que era un crematorio que había en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en tiempos antiguos, ¿verdad? Crematorio donde se quemaban todos los desperdicios de la ciudad e incluso cadáveres de criminales. En vez de sepultarlos, los tiraban allí al crematorio y por eso vino a ser símbolo de la destrucción eterna. Bueno, pues el verso 8 dice, pero ningún hombre puede dominar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Válgame, eso como que suena un poco exagerado, ¿verdad? En algunos casos es así, no siempre es así. Hay muchas personas que sí pueden dominar su lengua, sí pueden dominar su hablar, porque en este caso la lengua quiere decir el hablar, el habla, sí se puede dominar, se puede controlar, y muchas veces, especialmente en las personas buenas, pues es una fuente de bendición para otras personas, ¿verdad que sí? Pero ahí está viendo esto desde el punto de vista de la persona que no se puede controlar, de que no ha aprendido, porque eso se aprende, a controlar su habla, su idioma, su lengua, su manera de comunicarse con otros. Eso es algo que se aprende, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted oye un niño de 6, 7, 8 años diciendo malas palabras, diciendo vulgaridades, ¿dónde las aprendió? ¿Mm? Algunos dicen en la escuela, en la calle, sí, pero también en la casa. ¿Mm? Oiga un niño especialmente cuando son pequeñitos, antes de ir a la escuela, 6, 5 años, y ya están diciendo vulgaridades y malas palabras. ¿De quién las aprendieron? De sus padres. Usualmente, no siempre, usualmente. Puede ser que también la aprendieron de sus hermanos mayores, pero eso no es lo más importante del tema. La cosa es que sí se puede controlar la lengua, el idioma, la manera de hablar por medio de la educación. Eso es algo que se puede enseñar, se enseña, los buenos modales, las buenas palabras. Eso se enseña, como también se enseñan las malas palabras. Y es algo que se aprende, ¿verdad? Bueno, pues eso es básicamente el tema de hoy. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué es lo que distingue a un necio, a un hombre necio, de un hombre prudente? Ahí está el sabio Salomón escribiendo, Proverbios 12:23 dice, el hombre prudente oculta lo que sabe. Interesante. Pero la mente del tonto proclama necedad. Hermano, ¿ha conocido usted personas así? ¿Verdad? De los dos lados. El hombre prudente no está continuamente exponiendo todo lo que sabe, como quien dice, para demostrar lo mucho que sabe. No, el hombre prudente no actúa así. Eso no quiere decir que no va a enseñar a otros. Sí, uno enseña lo que sabe. Pero lo que está diciendo aquí es en términos de jactarse de lo que sabe, jactarse de lo que sabe y ¿sabe? Ventilar excesivamente su conocimiento, pues ya eso no lo hace el hombre prudente. Entonces la mente dice, la mente del tonto proclama necedad. Lo que proclama, lo que publica, lo que habla la persona necia, pues es necedad. Porque cada cual habla de lo que hay en su mente, de lo que hay en su corazón, ¿verdad?
aunque el corazón y la mente, el corazón más bien es símbolo de la mente. El corazón se habla como del corazón como si tuviera pensamientos propios, porque en realidad el corazón lo que hace es que responde a sentimientos de la mente. Pero ese es otro tema, ¿verdad? El tema de hoy es precisamente de este punto, es el hombre sabio versus el hombre necio o tonto. Y fíjense que ahí en la lámina que tenemos de ilustración, hay varios personajes ahí, no todos son conocidos, pero uno que es bien conocido es el de abajo a la izquierda, Albert Einstein, que fue uno de los grandes genios, quizá el más grande genio de la humanidad, al menos en tiempos conocidos, modernos, ¿verdad? Ha habido otros, y los hay actualmente, otros genios de la humanidad, pero ese viene a ser como un símbolo del hombre genio, pero no necesariamente sabio en términos de otras cosas, pero sí, parece que fue también un hombre sabio. Y nosotros podemos ser sabios aunque no seamos genios, ¿sí o no? Creo que muy pocos de los que están escuchándome son genios, si acaso alguno, pero sabios sí, hay, los hay. Puede que muchos, no sé, ¿ok? Así que ese es el encuentro, los sabios versus los necios. ¿En cuál de los grupos quiere estar usted? Bueno, eso lo decide usted. Miles de personas deciden estar en el grupo de los necios y hablan barbaridades y bochinchan y chismean y maldicen y insultan. Esas son personas necias. Ahora, el sabio no es así. Puede que en algún momento falle, ¿verdad? Y diga alguna palabra como nos pasa a todos, alguna palabra, digamos, inapropiada o incluso una mala palabra que se le escapa a uno a veces, pues ya eso es como un accidente, ¿verdad? Pero el sabio no acostumbra a andar insultando y diciendo malas palabras y dejando a otras personas, etcétera. Así que eso es lo que distingue a un necio a un hombre necio o una mujer. Cuando se dice hombre, le quiere decir es un ser humano necio o un ser humano prudente. Esa es la dicotomía, la diferencia, entre esos dos tipos de personas que existen en este planeta. De otros planetas yo no sé, no los conozco, pero sí conozco bastante bien a los habitantes de este planeta, porque yo soy uno de ellos. ¿Ok? Así que esto es parte de los temas importantes de la Biblia. Vamos a ver otras, otras facetas del tema. ¿Qué hacen los que están faltos de sabiduría? Dice Proverbios otra vez en un libro escrito por el sabio Salomón, capítulo 11, verso 12, dice, cuando aparece la arrogancia, sigue la desgracia, pero la sabiduría está con los que son modestos. Ok, aquí las dos palabras de comparación es la arrogancia versus la modestia. O tal vez se puede decir la arrogancia versus la humildad, ¿verdad? La modestia y la humildad son hermanas, pero la arrogancia y la modestia son adversarios, son totalmente opuestos, ¿verdad? Y ahí en la ilustración que pusimos aquí en la pantalla, pues se ilustra así con un hombre haciendo ese gesto, ¿verdad? A menudo los arrogantes levantan la cabeza así y hablan, eh, hablan grandezas y hablan muy fuerte, etcétera. Y hablan mucho de sí mismos. Es una de las características del arrogante, ¿verdad? Que habla mucho, no es que no hable de sí mismo, todo el mundo habla de sí mismo, es natural, pero hablar excesivamente de sí mismo y hablar excesivamente bien de sí mismo y ponerse como si fuera mejor que los demás o que fuera más sabio que los demás, eso es arrogancia. Una de las facetas de la arrogancia, por lo menos, ¿verdad? Pero por otro lado están las personas que son modestas. La modestia y la humildad ya dije que son hermanas. O sea, usualmente las personas humildes son modestas. Bueno, modesta quiere decir que no pretende.
ser más de lo que es, ¿verdad? O no pretende ser lo que no es. Modestia es quizá la persona que tiene mucha sabiduría o mucho conocimiento, pero no anda proclamando por ahí cuánto sabe de todas las cosas, sino que es sencillo, es humilde, es tranquilo, es calladito, ¿verdad? Generalmente. Eso se considera una persona modesta. All right. A ver, eso tiene que ver con la lengua, porque ese es el tema, la lengua. Pero ya no la lengua como órgano que se usa para mover la comida y para tragar, sino la lengua como instrumento de comunicación, de hablar, compartir unos con otros, o de hablar de otros, sea bien o mal. Usted puede hablar de otras personas, sí, pero el sabio habla bien de otras personas. El necio se deleita en hablar mal de otras personas. ¿Eh? Ahora, si un individuo es un bandido, un delincuente, pues uno usualmente habla mal de él, porque bueno, ¿y qué se puede esperar? Si alguien se dedica a la delincuencia, al bandidaje, a herir a los demás, pues nadie va a hablar bien de esa persona, ¿verdad? O sea, que todas estas cosas tienen su ladito bueno y su ladito negativo. Así que eso es lo que hacen los que están faltos de sabiduría. Usualmente son necios, usualmente son arrogantes y otros epítetos por el estilo. ¿Right? Punto 4. ¿Cómo llama la Biblia a los que destruyen a su prójimo con palabras calumniosas? Ya entramos aquí en tema esencial. Palabras calumniosas. Otra vez el sabio Salomón nos está hablando hoy. Proverbios 11:9 dice, el impío destruye a su vecino con su habla, pero con su conocimiento se rescatan los justos. Wow, qué hermosas palabras, ¿verdad? Así que hermano, si usted no quiere ser clasificado entre los impíos, entonces no destruya a su vecino con su habla. ¿Ok? Esa es la lección elemental aquí. Si usted no quiere ser clasificado como una persona perversa, impía, entonces no destruya a su prójimo, a su vecino con su habla. Elemental, querido Watson. ¿Ok? Pero con su conocimiento, con el conocimiento que usted tiene, especialmente el conocimiento de la Biblia, de las Sagradas Escrituras y de muchas otras cosas buenas que hay en este mundo, usted puede, se rescata a lo justo, quiere decir, pues se vindican las personas, ¿verdad? Uno mismo se vindica y también vindica a otras personas cuando habla bien, cuando se comunica correctamente, cuando no se anda calumniando al prójimo, ¿eh? ¿Y qué es eso de calumniar? Bueno, eso todo el mundo lo sabe, creo yo. Calumniar es atribuirle a una persona haber hecho algo que en verdad no hizo, o atribuirle a una persona haber dicho algo que en realidad no dijo. ¿Eh? Así poniéndolo sencillito. Calumniar es decir algo del prójimo que no es verdad, que no es correcto. ¿Mm? Ahí dice que eh, el impío destruye a las personas, a su vecino, que es a su prójimo, al otro, con su habla. Pero el que no es impío, el piadoso, lo contrario del impío, es, hablando de la palabra en sí, el piadoso. Impío quiere decir que no es piadoso. El piadoso es el que respeta, el que teme, el que obedece, el que trata bien a los demás, etcétera. El piadoso. Y el impío, pues es lo contrario. No respeta a nadie, o por lo menos siempre respeta a su familia, por lo menos a veces respetan a su familia. Los perversos, los impíos, no siempre, ¿verdad? Pero sí generalmente pues no respetan a los demás, los perversos. Impío es sinónimo de perverso, de malo, hay otros sinónimos. eh, Malo, perverso, impío, y quizás hay otros que no se me vienen a la mente ahora. Así que hermanos, eso es importante y todo esto tiene que ver con la lengua, que es el tema de hoy, ¿verdad? La lengua en ambos sentidos, en el sentido del órgano que utilizamos para hablar y también en el sentido del lenguaje que usamos, del idioma que usamos.
¿Ok? La misma palabra lenguaje tiene que ver con lengua, ¿verdad? Porque es lo que sale de la boca, lo que se expresa, lo que se dice. Eso también es la lengua y ese es el tema de hoy. ¿Cómo vamos a usar nuestros órganos? La lengua, que es un órgano sagrado, glorioso, precioso, maravilloso, lo vamos a usar para perjudicar al vecino, al prójimo, o para ayudarle al prójimo. Vamos a utilizarla para bendecir a las personas o para maldecir a las personas. No, hay que saber escoger siempre lo bueno, bendecir, hablar bien de los demás. All right? Es una persona bonita. Cuando usted ve una persona así, que siempre habla bien de los demás y que aún a veces aún a las personas malas le encuentra su ladito bueno, ¿verdad? Y puede hablar bien de una persona que para otros es mala y para usted quizás es buena porque, bueno, hay algo bueno en todas las personas. Eso es otra verdad de la vida, ¿verdad? Hay algo bueno en todas las personas, incluso en las personas malas hay algo bueno. A veces es difícil de encontrar, eso sí, ¿cierto? A veces es difícil de encontrar algo bueno en ciertas personas que son perversas, malas, corruptas, impías, pero tienen su ladito bueno, tienen su ladito bueno. Pero como que no se nota mucho, ¿verdad? Si va acompañado de muchas cualidades negativas, mucha habla perversa, blasfema, por ejemplo, pues ya la persona, a lo mejor es una buena persona, pero usted lo oye diciendo muchas malas palabras e insultos y ya pues como que lo clasifica con personas malas, aunque muchas veces no es una persona mala, ¿ok? A veces por, bueno, por error, por, qué sé yo, por una crianza defectuosa a veces la persona habla así, suciedades, vulgaridades, pero no siempre son personas malas, ¿ok? Por eso también tenemos que aprender a juzgar correctamente a las personas, no solamente por lo que dicen, sino hay otras maneras de juzgar a las personas, ¿verdad? Por sus actos. A veces que personas que parecen malas realizan actos muy buenos hacia otras personas, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a ser balanceados en términos de juzgar las acciones de otras personas. Es importante para la comunicación. Eso es importante para la sana convivencia de unos con otros. Todo esto es importante. Este tema parece un tema demasiado sencillo, demasiado elemental y demasiado quizá poco importante, pero sí es importante, porque nuestra relación con nuestros prójimos, con el vecino, con el amigo, con el pariente, e incluso con los hijos, los padres, es importante este tema de cómo se habla, cómo se trata a los demás. Todo el que trata de manera amable a los demás es una persona agradable y y mucha gente pues lo elogia, lo alaban porque, bueno, porque por su habla, por su manera de tratar a los demás, esa persona se presenta como una buena persona, una persona piadosa. Ok. Punto 5. Si vamos a tener un espíritu fiel, ¿qué debemos hacer? Otra vez nos habla el sabio Salomón en Proverbios 11:13 dice, una persona baja revela los secretos, pero el confiable guarda una confidencia. Y fíjense la lámina que tenemos acá en el documento, en la pantalla. Una persona, una dama, poniéndose el dedo así en la boca y diciendo, "Shh". Generalmente se hace así, ¿verdad? Es como un signo, una señal para decirle a otra persona, cállate, no hables o no grites o lo que sea, ¿no? Es como un símbolo de guardar silencio, de mantener la boca cerrada, es otra manera de decirlo. Hay veces que uno habla de más cosas que no convienen, entonces es mejor tener la boca cerrada y no decir nada. Ese es el punto de aquí, ¿verdad? Y eso nos lleva a ser fieles, fieles a nosotros mismos, fieles a nuestro Padre celestial, nuestro Creador, y fieles a nuestra familia, fieles a nuestros cónyuges, fieles a nuestros hijos. También somos, ¿verdad? Cuando actuamos de esa manera.
no andar revelando los secretos de otras personas, ¿verdad? Siendo confiables, guardando confidencias. Si alguien le dice algo, pues usted no tiene, y algo negativo, por ejemplo, que esa persona hizo, pues usted no tiene que andar por ahí, como se dice, difundiendo esa noticia de lo malo que hizo aquel. Sí. No, esa es una persona infiel a las amistades. Si es algo, especialmente si es una amistad. ¿Ves? Porque la infidelidad no se trata solamente de matrimonios. Hay que ser fieles a los amigos también, y a los compañeros de trabajo, y a los compañeros de escuela, etcétera, etcétera, a los maestros, etcétera. Fieles a los demás. Entonces, si alguien le dice una confidencia de algo quizá negativo que hizo esa persona o que le sucedió a esa persona, y usted se va a difundir por ahí la noticia, ¿ah? A tirarlo al medio, como dicen los muchachos ahora en lenguaje moderno, tirarlo al medio, entonces usted es infiel con respecto a esa persona. ¿All? Así que lo mejor es hacer para nosotros mismos, no para los demás. Calladitos, te ve más bonito, dice un refrán por ahí, ¿verdad? Ok. Punto 6. Deberíamos considerarlo un asunto menor cuando hemos encendido un poco de fuego con la lengua. Otra vez, el apóstol Jacobo nos dice, capítulo 3, verso 5 de su carta, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Claro, esto es una metáfora, otra vez, ¿verdad? Una metáfora, porque no está hablando de un fuego literal. Aunque tenemos acá en la ilustración que ponemos en la pantalla, pues, ¿verdad? Para ilustrar algo relativo a un fuego, pues se tiene una foto ahí de un fuego en un bosque. Y es real que un fuego en un bosque hace un daño bárbaro. Puede destruir miles y miles de árboles en fuegos grandes, ¿verdad? En lugares grandes, y puede destruir casas que están en ese bosque, por ejemplo. Eso pasa en California y otros lugares de Estados Unidos y quién sabe en cuántos lugares más. Todo incendio forestal violento tiene un pequeño comienzo. Generalmente es una colilla de cigarrillo que alguien tira, a veces es otra cosa, una fogata que alguien olvidó apagar, y a veces el mismo sol y las condiciones ¿verdad? Del tiempo pueden producir un fuego así también en un bosque. Así es con los pequeños fuegos de la lengua, para hacer la comparación, ¿verdad? Pueden comenzar pequeños, pero pronto se propagan, quemando y estropeando a muchas personas. El fuego que produce la lengua. Otra vez, repito que es una metáfora esto, ¿verdad? Porque no es un fuego literal. Estamos hablando de un fuego simbólicamente hablando que se propaga cuando uno habla mal de las personas o cuando habla mal en sí con malas palabras y palabras vulgares y sucias. Todo eso se tiene que ver, ¿verdad? Con la lengua. Y aquí en la inspiración de la Sagrada Escritura se la compara a la lengua con un fuego. Tanto la lengua física, perdóneme un segundito. Tanto la lengua física, el órgano, como el idioma, como el lenguaje, como las expresiones que utilizamos para comunicarnos, pues todo está encerrado en lo mismo, ¿verdad? En esa palabrita, la lengua. Así que puede ser un fuego en el sentido simbólico de que puede destruir a otras personas. ¿Ok? Nuestra habla puede salvar a una persona. Por ejemplo, hablando no de salvar de cuestión de la vida eterna y esas cosas, no, estamos hablando de salvarla, por ejemplo, de una situación acá física en la comunidad suya. Puede salvar a una persona que están, por ejemplo, calumniando y usted habla bien de esa persona y dice la verdad de esa persona, entonces usted la salva en el sentido social, ¿verdad? Cultural en su comunidad. O puede destruir a una persona, su habla puede destruir a una persona si usted habla mal de esa persona, aun cuando sea verdad lo que dice. Pero si eso que habla mal de esa persona es mentira, peor todavía. Entonces es una calumnia, que es peor, ¿verdad? Que otras cosas. Porque decir la verdad de una persona, y cuando esa verdad es mala, es negativa,
pues ok, es malo también, pero decir una mentira de una persona, entonces eso es total y absolutamente negativo, perverso. Eso no debe salir de la boca de un creyente, por lo menos de uno que se dice creyente en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, ¿verdad? Y aunque no sea creyente en las Escrituras, existe el concepto del bien y el mal en todas las esferas de la sociedad. Personas a veces, personas las hay que no son nada de religiosos. Es más, personas ateas, ateos, los hay, los conozco, que son buenas personas, que hablan bien de los demás. Los hay. Aunque hay otros que son extremadamente perversos, y yo he conocido varios también, ¿verdad? De ateos perversos, bueno, no todo. Pero también hay muchos buenos y otros que no que sean ateos, pero que no son religiosos, no van a ninguna iglesia, etcétera, etcétera, pero son personas buenas y hay que hablar bien de ellos también, porque son buenas personas, ¿verdad? Entonces hay de todo en la viña del maestro, del creador, como dice el refrán. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos acerca de las otras personas. Ese es el tema básicamente. Mucho cuidado para los que usamos la lengua, si es para maldecir o para bendecir, o si es para, digamos, ayudar a otros o es para perjudicar a otros. Esa es la dicotomía, esa es la decisión que tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Vamos a bendecir a los demás, hablando bien y hablándoles lo bueno, o vamos a maldecir a otros, hablando mal de ellos o hablando cosas malas, aunque no sea de ellos, ¿verdad? Pero maldecimos a otras personas cuando decimos, por ejemplo, vulgaridades, palabras feas, groseras, groserías, insultos. Es una manera de maldecir a otros, ¿verdad? No se maldice solamente diciendo, pues, maldito seas, no, no solamente así. Se maldice a otras personas hablando mal, feo, delante de ellos. Y si es, y si ese habla mala y fea es acerca de ellos, pues peor todavía. ¿Ok? Ah, punto 7. ¿Qué evidencia debemos mostrar o debe mostrar un hombre sabio para probar su autenticidad? Jacobo, otra vez, uno de los hermanos de nuestro maestro, el Mesías. 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Esa es una filosofía preciosa, espiritual, religiosa, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Seguramente hay muchas personas sabias y entendidas entre ustedes. Bueno, pues demuéstrelo. ¿Cómo se demuestra? Por su buena conducta, en primer lugar, su actitud de mansedumbre, ¿ah? Y su habla sabia. Hablar sabiduría, cosas. No quiere decir que uno tiene que ser un gran sabio, un filósofo, por ejemplo. No, no, no. Cuando hablamos de sabiduría, es la sabiduría normal, natural y común entre los seres buenos de este planeta. ¿Ok? Nada de otro mundo, nada superlativo, ¿no? Fíjense que en Números, en el libro de la Biblia que se llama Números, perdón, capítulo 12, verso 3, dice hablando de Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese era Moisés. Qué lindo, se dijo eso de Moisés, ¿verdad? O Moshe, como se llama en hebreo. Era muy manso y dice que era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero esto está hablando en tiempo pasado, el que escribió ese libro, ¿verdad? De Números, que seguramente fue un colaborador de Moisés. O sea, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero hubo en ciertos casos, en ciertos capítulos específicos, hubo colaboradores, como por ejemplo Josué, que fue el que
siguió a Moisés, ¿verdad? En la dirección del pueblo de Israel. Pues Josué, por ejemplo, escribió el último libro de Deuteronomio, el último capítulo, quise decir, del libro de Deuteronomio, y probablemente estas frases y algunas partes de otros libros, como números, los escribiría este hombre Josué, que fue el que sucedió a Moshe. Así que eso es una palabra de sabiduría, ¿verdad? Es un elogio para Moisés. Aunque hoy día, en el siglo XXI, en el año 2023, que es en el que estamos cuando hablo yo aquí en esta grabación, pues hay un hombre que superó a Moshe en cuanto a eso que está diciendo ahí, que fue el hombre más manso de todos los hombres. Hubo otro más manso todavía que Moisés, y fue el Mesías, el Nazareno. Todo el mundo lo conoce como Jesús, ¿verdad? Digo en español, en otros idiomas, pues era un poco diferente el nombre, pero en el hebreo, que fue el idioma original, se le conoce como Yahoshua y también con un nombre abreviado de Yahoshua que es Yeshua, y es el nombre que le dan todos los judíos modernos también, Yeshua, cuando hablan de él, ¿verdad? Yeshua. Bueno, pues me refiero a ese, al que ustedes conocen quizás como Jesús. Ese le ganó a Moisés. Fue tan manso que, porque Moisés fue muy manso, pero este hombre, Yeshua, Yahushua, fue más manso todavía al punto de dejarse matar, siendo inocente, para, por su medio, salvar a los culpables, que somos nosotros y es toda la humanidad. Y se dejó vejar, insultar, latigar, golpear, abofetear, toda clase de insultar, toda clase de vejámenes. Sufrió ese hombre siendo un hombre de carne y hueso como nosotros. Eso de que era un dios, eso es un cuento, hermanos. No era un dios, era un hombre de carne y hueso como nosotros cuando estuvo aquí en la tierra. Se hizo hombre, para eso se hizo hombre, aunque antes era un ser celestial, divino. Bueno, pues ese hombre que era perfecto, nunca pecó, se dejó hacer todas esas barbaridades que le hicieron hasta el límite de ser ejecutado en un madero como un criminal, como si fuera un criminal. ¿Ah? Así que mire si no era el hombre más manso que había sobre la tierra en su tiempo. Hoy día puede que haya un hombre así también, ¿verdad? Pero yo no lo conozco todavía. Y ciertamente no soy yo. Puede que haya un hombre ahora en el 2023 que sea el hombre más manso de la tierra, pues a lo mejor lo hay, ¿verdad? Pero no lo conozco ni he escuchado noticias en la televisión ni en la radio acerca de un hombre así, que sea el más manso y más humilde de toda la tierra. Pues no, puede que lo haya, pero no lo conocemos. Por lo menos yo no lo conozco. Aunque escuché una anécdota una vez de una maestra, y la he repetido un par de veces. Una maestra estaba hablándole en su clase a los niños, ¿verdad? Estaba hablándole del maestro, del Mesías, que como todo el mundo conoce como Jesús, pues ella le hablaba de Jesús y le explicaba cómo fue ese hombre, con lo manso y humilde que fue, lo bueno y bondadoso que fue, etcétera, etcétera, todas las virtudes que mostró ese hombre allá en Israel y que están registrados en la Biblia, ¿verdad? Lo que llaman el Nuevo Testamento, y después de dar esas expresiones de elogio y esas explicaciones de cómo era este maestro, este gran maestro, que ella llamaba Jesús, le dice, sale un niño y dice, ah, maestra, yo lo conozco. Ah, sí, ¿cómo que tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. Ese es un viejito que vive allí en aquella calle, en aquella casa que está allí. Él es así. Entonces se usa eso como una ilustración, ¿verdad? De que cuando una persona es buena, mansa y humilde y etcétera, etcétera, todas las buenas cualidades, pues se lo compara con el Mesías.
¿verdad? Se lo compara con el Mesías. Ese niño en su inocencia, el niño de la ilustración, en su inocencia, pues creyó que estaba hablando del viejito aquel que vive allí, que es así como ella estaba describiendo. Este, pero eso dice mucho, ¿verdad? De las actitudes de las personas. Perdón, una persona que actúa mansamente y correctamente, siempre o generalmente, pues los niños incluso lo ven como si fuera el Salvador, el Mesías, ¿verdad? O al menos lo comparan con él. Así que, ¿cómo es que se demuestra que uno es sabio y entendido? Pues por sus obras, por su conducta, por su manera de hablar, por su manera de ser, por su manera de tratar a los demás. Todo eso tiene que ver, ¿verdad? Con lo que estamos hablando. Vamos a ver entonces el último punto de mi presentación de hoy. ¿En qué consiste la sabiduría que es de lo alto? Porque ahí vamos a leer otro pasaje de Jacobo, el anciano o apóstol Jacobo, capítulo 3, verso 17 de su carta, que dice, en cambio, él estaba hablando de varias cosas, y dice, en cambio, en contra, lo contrario de la lengua que mencionó primero, ¿verdad? Que es como un fuego que hace daño. Dice, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, luego es tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, no hipócrita, por lo tanto sincera. Menciona 8 puntos ahí, ¿verdad? Si conté bien. Esa es la sabiduría del cielo. ¿Y qué es eso de la sabiduría del cielo? Es la sabiduría que nos da el Creador, el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo que Él pone en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Pone eso que se llama el Espíritu de Santidad, se llama en hebreo, la Ruach HaKodesh, se llama en hebreo, es decir, la inspiración de santidad o el Espíritu de Santidad. ¿Mm? Eso es la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto, se pone en nuestra mente, ¿cómo es que se pone en nuestra mente? Eso es importante darse cuenta, porque así es que vamos a actuar con nuestros hijos y otros niños, ¿verdad? Que, por ejemplo, si somos maestros, pues, con los niños, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que cómo es esa sabiduría que nos da el Espíritu de Santidad? ¿Cómo es que nos la da? ¿Será por un acto de magia que cambia nuestra mente? No, es por medio de la educación que proviene de las Sagradas Escrituras, lo que llaman la Biblia comúnmente, ¿verdad? Por eso en otros pasajes se le llama el Espíritu de la verdad. El Mesías mismo le llamó, dijo que prometió enviar a sus discípulos y le dijo que le enviaría el Espíritu de la verdad. Y también se le llama el Espíritu de santidad, etcétera, ¿verdad? Es como una ayuda de parte del cielo, pero viene así como, no sale del aire. Eso viene a través del estudio de las Sagradas Escrituras. All right? Eso no está especificado en este verso, pero eso pudiéramos ampliar el tema añadiendo otros pasajes que ya mencioné uno de ellos, que nos explican esto con más detalle. ¿Ah? Por lo tanto, hermanos, es importante estudiar las Sagradas Escrituras. Es importante estudiar lo que todo el mundo conoce como la Biblia. La Biblia es una palabra griega, ¿verdad? Por cierto, es plural, aunque parece singular, pero en griego la palabra Biblia es plural y significa libros, varios libros. Por eso lo que llaman la Biblia es un compendio, un conjunto de muchos libritos. De hecho, hay 66 libritos que componen la Biblia. Unos más extensos, otros más breves, pero son 66 libritos que al unirlos, ¿verdad? Se encuadernan así todos juntos en un solo libro y eso es lo que llaman la Biblia. Pero en la Biblia misma se le llama a eso las Sagradas Escrituras. Escrituras. Kitbe HaKodesh se llama en hebreo. Las Sagradas Escrituras o los escritos sagrados.
Ahí es que buscamos la sabiduría que viene del cielo, hermanos. ¿Ok? La sabiduría que viene de lo alto, de la que habla el apóstol Jacobo. Pues no es algo así milagroso que nos cae encima. No, es eso. Es por medio del estudio, se nos da la inspiración santa para entender, para ver cómo aplica eso a nuestra vida, ¿verdad? Y esa es la sabiduría de lo alto, que viene del Creador, del Todopoderoso, cuyo nombre, dice la Biblia, es Yahweh o Yahvé. Y por el estudio y la oración y el poner empeño en hacer el bien, eso es importante. Todo eso es parte de la sabiduría que viene de lo alto. Y en este momento yo ruego al Padre Celestial, Todopoderoso Yahweh, que nos dé esa sabiduría, que me dé a mí esa sabiduría y que les dé a ustedes también esa sabiduría que viene de lo alto. Y si ustedes aceptan eso y estudian las escrituras, la van a tener. ¿Ok? Esa es la promesa, la van a tener, la sabiduría de lo alto. Y si además de todo eso, pues asisten a nuestros estudios o los estudios de cualquier maestro bueno, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras. Pero si nos acompañan todos los viernes en la noche en estos estudios que presentamos aquí en la sala de Zoom y también sábados de mañana que otros maestros, colegas míos y compañeros y hermanos míos enseñan todos los sábados de la mañana de 10 a 12 en un servicio de adoración y estudio, también están invitados a eso, ¿verdad? En esta misma sala de Zoom. Pues todo eso les puede ayudar, sea poco o mucho, les puede ayudar, ¿verdad? A encontrar ese camino de sabiduría que viene de lo alto. Entonces, con esto me despido de mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando. Este, hasta la próxima, deseándoles una buena semana, deseándoles las bendiciones del cielo que el Padre tiene para todos sus hijos, buenos y malos. Y seamos buenos o malos, siempre nos da bendiciones. Eso es lo lindo de vuestro Padre Celestial, ¿ah? ¿Ok? Pero si somos buenos, pues las bendiciones son más fructíferas y más provechosas para nosotros mismos y para los demás. Pues entonces con esto me despido ahora sí. Hasta la próxima. Shalom.